si bien es válido que todos tengan puntos de vista, no todos los puntos de vista son igual de válidos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que los grandes personajes de las escrituras evitaron el engaño y la mentira? Hoy te tenemos 4 principios de las escrituras para saber cómo evitar ser engañado. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, quiero decirte 2 pequeños anuncios que trataremos más a profundidad al final del video. El primero es que algunos me han estado preguntando por algunas de las canciones recientes que he puesto en los videos. Esas forman parte del nuevo lanzamiento que estamos preparando para ustedes, porque ya salió mi EP, mi disco que pudieron escuchar, pero ahora estamos preparando algo más grande y más genial para ustedes, y al final del video les voy a dar un poquito más de detalles, para que ustedes puedan saber cómo prepararse y buscar esas canciones. El segundo anuncio es que tengo una oportunidad gigante de aprendizaje para todos ustedes. Es un proyecto que ya había abandonado un poquito, pero estoy muy emocionado de retomar, y rumbo al final del video, después de que pongamos la música muy bonita, vamos a hablar o les voy a compartir un poquito más sobre esta oportunidad de aprendizaje que quiero compartir con ustedes. Y sin más que hablar por ahora, vamos al video. En el libro de Mormón encontramos la historia de Corior. Corior era una persona que no creía ni en Cristo ni en Dios, y en varias ocasiones de su vida estuvo dialogando con jueces y sacerdotes del pueblo nefita, entre ellos el profeta Alma. Esta historia nos permite aprender varios principios importantes sobre cómo evitar el engaño, y hoy vamos a hablar de 4 de ellos. Antes de ir a esos 4 principios, quiero hablar de 3 cosas importantes que aprendí yo en este libro, que agradezco que mi hermano me regalara el día de mi cumpleaños. Este libro se llama Claves de la Argumentación, y este libro me enseñó 3 principios que van a ser muy importantes a la hora de aprender de esta historia de Corior. Básicamente este libro me ayudó a ver errores del pensamiento que muchos de nosotros cometemos y que por ende caemos en cosas engañosas. Estos 3 principios que van a ser importantes para el estudio de hoy son los siguientes. 1. La palabra discutir no hace referencia a algo malo, sino a algo bueno. Lamentablemente en nuestra cultura, o al menos en la mía de México, la palabra discutir tiende a tener como una idea de pelearse, y esa no es la verdad. De hecho, en el diccionario dice que discutir significa examinar o tratar entre varias personas un asunto o un tema, proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo, solucionarlo o llegar a un acuerdo acerca de él. Básicamente, el discutir significa dialogar entre 2 o más personas para llegar a una verdad más profunda o a un entendimiento más amplio. En nuestra cultura, no sé en la de ustedes, pero la palabra discutir se ocupa como si 2 personas estuvieran peleando. Bueno, lo primero que tenemos que entender aquí antes de entrar a lo de Corior es que discutir no es pelear, sino dialogar buscando una verdad más profunda. De hecho, el presidente Nelson ha usado la palabra discutir en algunos discursos. Él ha dicho discuss the scriptures, que significa discutan las escrituras, y no significa que nos vamos a poner a pelear sobre las escrituras, sino más bien que él quiere que dialoguemos unos con otros sobre las escrituras a fin de llegar a una verdad más profunda o a un entendimiento más amplio. Segunda cosa importante antes de entrar a la historia de Corior es que si bien es válido que todos tengan puntos de vista, no todos los puntos de vista son igual de válidos. Lo voy a repetir, aunque es válido que todos tengan su punto de vista, no todos los puntos de vista son igual de válidos. Un ejemplo súper burdo: si alguien llega a decirme, Braulio, es que el cielo es rosa, yo le voy a decir, caray, ¿de dónde sacaste eso? Porque yo puedo ver aquí en mi ventana que es azul, y 2, podemos hacer pruebas de cómo los gases de la atmósfera de nuestra Tierra difuminan la luz azul que viene del sol. Entonces, tanto por mi observación como por pruebas científicas podemos sacar que es azul. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es muy válido que la persona piense que el cielo es rosa, será muy su punto de vista y bueno, allá cada quien. Sin embargo, nuestros puntos de vista no son igual de válidos. Él, al no tener evidencia ni ninguna cosa a su favor, por lo menos en este ejemplo, pues su punto de vista no es tan válido como el mío, que tiene observación personal y que tiene pruebas científicas, tiene cimientos sólidos. ¿Me explico? Entonces, los puntos de vista tendrán validez o no en base a los fundamentos que tengan. Así que mientras más fundamento y fuerza tenga en su base, más válido y valioso será el argumento, la idea o el punto de vista.
¿Vale? Tercera y última cosa antes de entrar a lo de Corior. Es importante entender que argumentar es como desmenuzar e indagar en las ideas. Cuando nosotros argumentamos o dialogamos o discutimos, estamos desmenuzando las ideas e indagando para ver qué tan firmes son sus cimientos. Como en este caso, si la persona llega a decirme que el cielo es rosa, yo le voy a decir, bueno, ¿con qué razonamiento llegas a esa conclusión? ¿O qué evidencia tienes para decir eso? Y la persona también podrá preguntarme a mí y yo le diré, bueno, pues es que lo estoy viendo aquí y también los gases de la atmósfera y la luz solar y ¡plum! Cielo azul. Eso sería lo que estoy tratando de explicar en este punto 3. Entonces, resumiendo los 3 principios que son importantes antes de aprender de la historia de Corior, se está cayendo mi hoja. 1. Discutir no es algo malo, sino más bien un diálogo entre 2 o más personas en busca de verdad o entendimiento más profundo. 2. Si bien todos pueden tener puntos de vista, no todos los puntos de vista son igual de válidos, sino a medida que se van fundamentando en un cimiento sólido. Y 3. El argumentar o el discutir tiene que ver con indagar y desmenuzar las ideas para saber justamente si tienen un fundamento firme o no tanto, y entonces buscar la verdad. Una vez entendido estos 3 principios importantes, vamos ahora sí a 4 principios que aprendemos en el relato de Corior que nos pueden ayudar a nosotros a evitar ser engañados. Cuando Corior está en la ciudad de Gedeón, se le lleva frente al juez superior, cuyo nombre era Gidona. Gidona le hace algunas preguntas, entre ellas, estoy leyendo en Alma 30:22, dice, ¿por qué andas pervirtiendo las vías del Señor? ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? ¿Por qué hablas contra todas las profecías de los santos profetas? Entonces en el versículo siguiente Corior responde diciendo, porque no enseño las insensatas tradiciones de vuestros padres, y porque no enseñó a este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes para usurpar poder y autoridad sobre ellos, para tenerlos en la ignorancia a fin de que no levanten la cabeza, sino que se humillen de acuerdo con vuestras palabras. Y aquí entramos al primer principio para no caer en engaño. Este principio es no te encierres solo en las conclusiones. Si te das cuenta, Corior aquí empieza con una declaración muy fuerte, con una conclusión. Él dice, no enseño las insensatas tradiciones de vuestros padres. La pregunta aquí sería, ¿en qué sentido las tradiciones de nuestros padres son insensatas? ¿Te das cuenta? Corior no nos explica qué le llevó a pensar o a la conclusión de que las tradiciones son insensatas. O al menos las tradiciones de nuestros padres son insensatas. Estamos hablando de que él, en lugar de llegar con mira, lo que yo estoy observando aquí es esto y por eso esto no me parece tan bueno, llego a pensar que debido a esto y esto es insensato. No, él llegó diciendo porque las tradiciones de tus padres son insensatas. Llegó con la conclusión en lugar de los razonamientos y las evidencias. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros solo hablamos en conclusiones? Pues nos encerramos. Es como yo peleándome con la persona, él diciendo es que el cielo es rosa y yo, y es que el cielo es azul. No, pero es que es rosa. No, pero es que es azul. No, las conclusiones no nos van a llevar a ningún lado. Por eso es que hay que argumentar y desmenuzar la idea. Corior, ¿qué es lo que te hace pensar que nuestras tradiciones son insensatas? Ahora, parece que Corior sí dio una respuesta a esto, aunque no directamente, pero al parecer para mí sí está implícita en el texto de por qué le parecían insensatas las tradiciones. Pero esto nos va a llevar al punto número 2. El punto número 2 es, en situaciones específicas no es muy útil generalizar. ¿De qué estoy hablando con esto? Si te das cuenta, Corior empezó a explicar que él tampoco cree, o dice, porque yo no enseño a este pueblo a subyugarse bajo cosas que establecieron los sacerdotes. En el versículo 27, Corior sigue ampliando un poquito más este punto que está haciendo, y dice, y así lleváis a este pueblo en pos de las insensatas tradiciones de vuestros padres, y conforme a vuestros propios deseos, y los tenéis sometidos, como si fuera en el cautiverio, para saciaros del trabajo de sus manos, de modo que no se atreven a levantar la vista con valor, ni se atreven a gozar de sus propios derechos y privilegios. Aquí quiero explicar algo importantísimo, porque si te das cuenta, el principio que Corior está hablando es verdadero y es bueno. Ningún sacerdote debería hacer dinero con su pueblo, ni debería explotarlos, ni debería subyugarlos. Eso está mal. En ese punto yo estoy 100% de acuerdo con Corior. Sin embargo, el problema aquí es que nos llega diciéndonos por qué nosotros lo hacemos. Si te das cuenta, Corior dice es que está mal que los sacerdotes se inflen con el dinero de su gente, pero es como, ok, Corior, pero estás aquí hablándonos a nosotros de nuestra iglesia. Yo sé que está mal que un sacerdote haga eso, pero dime, ¿eso qué tiene que ver conmigo?
¿Te das cuenta? Corior está hablando sobre una generalidad cuando estamos en una iglesia específica. Y si te das cuenta, de ahí se basa justamente la respuesta de Alma en el versículo 32, cuando le dice a Corior: tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues aquí yo he trabajado desde el principio del gobierno de los jueces hasta ahora, con mis propias manos para mi sostén, a pesar de mis muchos viajes por el país para declarar la palabra de Dios a mi pueblo. Y a pesar del mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cenín por mi trabajo, ni ninguno de mis hermanos. Ni tampoco ninguno de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial. Eso era un asunto civil, no religioso, así que es totalmente aparte del argumento de Corior. Y en este caso hemos recibido solamente según la ley por nuestro tiempo. ¿Te diste cuenta? Alma supo identificar muy bien que aunque el principio que Corior estaba hablando, porque Corior estaba diciendo es que los sacerdotes está mal, que se aprovechen de la gente. Y Alma dice, sí, estoy de acuerdo, pero nosotros no lo hacemos, o sea, ¿a qué viene tu comentario? Y este es el principio que estoy tratando de hablar. Era una situación específica, hasta donde sabemos, no había otras iglesias o religiones en el pueblo nefita. Al menos unos días después sí, porque ya sabes que surgieron los soramitas. Sin embargo, al parecer ahí solo era una iglesia, que era la iglesia de Cristo. Sí, en un principio general está mal que los sacerdotes se aprovechen de la gente, pero estamos hablando solo de una iglesia. Corior, ¿dónde tú ves que nosotros nos aprovechemos de la gente? ¿Podrías explicarme? Esa es básicamente la respuesta de Alma. Alma no cayó en una generalización que no tenía ningún sentido en la verdad que estaban tratando de hablar aquí. Y este es un problema bastante grande, porque cuando tratamos de llevar de especificaciones a generalidades o de cosas generales a cosas específicas, es muy difícil llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en esta semana estaban platicando con alguien sobre justamente esta idea que Corior proponía ahí, ¿no? De que es que los sacerdotes solo quieren hacer al pueblo menso y que no piense y no sé qué. Y aunque nosotros como santos de los últimos días no creemos que la religión tenga ese propósito, hay iglesias que sí parecen oprimir bastante la inteligencia o el pensamiento de su pueblo. Por ejemplo, quiero que veas este cartel que me encontré el otro día. Ahí dice, Dios no quiere inteligentes, quiere obedientes. Y yo te voy a decir, si bien es cierto que sí quiere obedientes, yo no puedo encontrar algún lugar donde Dios haya dicho que no quiere inteligentes. ¿Te das cuenta? No voy a comprar su conclusión. Voy a decir, bueno, ¿dónde dice que Dios no quiere inteligentes? Al menos por nuestra parte, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no creemos en ese principio. La gloria de Dios, dice nuestras Escrituras, es la inteligencia. Y Dios, de hecho, espera heredarnos todo lo que Él tiene, y con ello incluye gloria e inteligencia. Dios, por supuesto, que quiere gente inteligente. Aparte, nuestras escrituras también dicen que el grado de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la siguiente, y al grado que le llevemos ventaja en inteligencia a otra persona al morir, así también se lo llevaremos en la vida venidera. Los santos de los últimos días creemos que Dios quiere tanto gente obediente como gente inteligente. Sin embargo, justamente aquí caemos en un problema, porque cuando decimos religión en general, caramba, ¿estamos hablando desde mi perspectiva santo de los últimos días o hablamos de ese letrero en el que yo vi que un cristiano decía que Dios no quiere inteligentes? Me explico, no podemos generalizar hablando de religión cuando tenemos muchísimas religiones que específicamente piensan diferente del mismo tema. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que aunque sí es cierto, Corior estaba tocando un tema muy importante. Y si te das cuenta, ese es un gran problema. Porque Corior estaba diciendo algo que era verdad. No es bueno que ningún sacerdote se aproveche de alguien. Ni lo haga menso. Ni lo subyugue. Ni gane dinero de él. Eso está mal. Pero al momento de tratar de abordar algo general en un asunto específico sin ninguna evidencia de que fuera así el caso en esa situación específica, el argumento de Corior carece de fuerza y se vuelve más bien algo medio engañoso. Es una falacia de generalización. El punto número 3 es tener siempre más de una fuente, o al menos procurar tener siempre más de una fuente. Rumbo al versículo 40, Alma habla con Corior sobre lo que él está diciendo y lo que él sostiene como profeta. Y hay un diálogo que me parece muy interesante. En el versículo 40, Alma le pide evidencia sobre lo que él está diciendo. Y Alma termina diciendo, te digo que no tienes ninguna, o sea, ninguna otra evidencia, salvo tu propia palabra únicamente.
Esto es importante porque Alma le está explicando a Corior básicamente algo que todos debemos saber. Está muy bien que lo digas, pero el simple hecho de que lo digas no lo hace verdadero. Es como el cuate que vendría a decirme que el cielo es rosa. Pues está bien que lo digas, pero el hecho de que lo digas y que solo seas tú el que lo digas, perdón, pero no tengo por qué creerte porque solo eres tú diciéndome algo. Los santos de los últimos días entendemos muy bien que el hecho de que alguien diga que algo es bueno, no lo hace bueno, o el hecho de que alguien diga que algo es malo, no lo hace malo. La verdad es mucho más grande que solo lo que diga una persona, o muchas personas. No importa cuántas personas digan que algo está bien, no por eso significa que esté bien o correcto. Entonces, Alma toca este punto que es muy importante. ¿Cuánta más evidencia tienes de lo que estás sosteniendo? Y en este aspecto no solo nos referimos a evidencia, también podemos trasladarlo a nuestro ambiente eclesiástico como miembros de la iglesia. Este mismo modelo fue adaptado por Jesucristo a la hora de ser tentado por Satanás. Si recuerdas, una de las tentaciones de Satanás fue llevarlo a la cima del pináculo, si no me equivoco, y decirle, aviéntate, porque en la escritura dice que tus ángeles te protegerán y te llevarán y no sé qué, ¿no? Y entonces Jesucristo le dice, sí, pero también las escrituras dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Si te das cuenta, lo que está pasando aquí es que Satanás le dio una evidencia en las escrituras y le dijo, mira, aquí dice que puedes hacerlo. Y Jesucristo le dijo, sí, pero también está esta otra escritura que no precisamente dice lo que tú me estás diciendo. Ahí Jesucristo no solo se quedó con una sola escritura, sino que buscó dos escrituras, dos fuentes de verdad para entender mejor cómo actuar en ese momento. Justo eso es lo que hablábamos el capítulo pasado de la ley de la guerra. Aunque si bien es cierto que hay una escritura que dice pon la otra mejilla, también tenemos muchas otras que hablan de cómo no nos debemos dejar pisotear. Es justamente lo mismo que hizo Jesucristo con Satanás. Satanás le dijo, mira, pero es que aquí dice... Básicamente podríamos decirlo así, ¿no? Aquí dice pon la otra mejilla y Jesucristo dijo, sí, pero también aquí dice que no te dejarás matar ni abusar de nadie. Es exactamente lo que pasó. Satanás le dio un versículo en las escrituras y Jesucristo dijo, pues sí, pero también está este otro, así que no aplica tanto lo que tú estás proponiendo, ¿vale? Eso es muy importante. Mientras más fuentes, mientras más evidencia, mientras más razonamientos tengas a favor de algo, es mucho más probable que sea verdadero. En este sentido, el conocimiento amplio que tenía Jesucristo sobre las escrituras le ayudó a poder discernir la verdad del error. Si nosotros llegamos solo con una fuente a tratar de convencerte de algo, sabes, el hecho de que tú me digas que el cielo es rosa no me convence. O Satanás, el hecho de que tú me vengas con una escritura a decir algo, no sé, como que hay varias escrituras más que contradicen eso, así que lo siento, no voy a caer en eso. En un pensamiento lógico diríamos que el tener más fuentes te permite tener más evidencia y un argumento más sólido. En palabras religiosas diríamos que el tener más de una escritura nos ayudaría a entender más el asunto, ya que arrojaría más luz sobre la voluntad de Dios en cuanto a este asunto en particular. Así que el principio, retomando, es siempre busca dos o más fuentes para entender esa verdad. Y al hacerlo así es más probable que tú no caigas en engaño. Cuarto y último principio, que para mí es de los más importantes. Cuidado con el cambio de los significados. Aquí me voy a apoyar muchísimo en este libro porque tiene un ejemplo que a mí me pareció brutal para entender este principio, y una vez viendo esto vamos a pasar a ver cómo aplica en la historia de Corior, ¿vale? Aquí vamos a hablar de una falacia, y si tú no has visto el video en el que hablamos de falacias, que ahorita no me acuerdo cuál es, pero seguramente te lo estoy poniendo por aquí. En ese video abordamos a Sesrom y el diálogo que tuvo con Amulek y cuáles fueron algunas de esas falacias o errores que cometió. Ahí explicamos muy bien qué son las falacias, así que si quieres ir a verlo, estás muy invitado y te lo recomiendo. Para los que se acuerdan muy bien qué es una falacia, pues esta es una falacia llamada subterfugio. Subterfugio, lo escuchaste bien. Y te lo voy a leer literal para que no haya problemas. Dice aquí: pasar del sentido de un término a otro en medio de un argumento. Es decir, cambiar el significado de la palabra de una parte del argumento al otro sin previo aviso, es decir, por abajito de la mesa. Vamos a leer el ejemplo que él da de este error y vamos a ver si tú alcanzas a distinguirlo, porque la verdad que yo no lo distinguí al inicio. El ejemplo que él pone de este error es el siguiente: las mujeres y los hombres somos física y emocionalmente diferentes. Los sexos no somos iguales, por lo tanto la ley no debería pretender que sí lo somos. ¿Te diste cuenta dónde estuvo el problema en el razonamiento aquí? Yo tampoco me había dado cuenta hasta que él me lo explicó.
Él explica que te des cuenta en el uso de la palabra igualdad. Al principio dice, los hombres y mujeres no somos iguales física y emocionalmente. Y acaba concluyendo, por tanto la ley no debería ser igual, porque no somos iguales. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de este argumento? Que al principio está hablando de igualdad física y emocional, y al final está hablando de igualdad legal y civil. Son diferentes igualdades. El hecho de que alguien sea diferente físicamente no hace que legalmente sea diferente ante la ley. Por ejemplo, yo no soy igual que una persona de Estados Unidos, no tengo ojos verdes, no mido 2 metros y no soy güero. Sin embargo, el que sea diferente físicamente de él no tendría por qué darme a mí o a él más privilegios según la ley. El problema es que empieza diciendo que hombres y mujeres no somos físicamente iguales, y por eso no deberíamos ser legalmente iguales. Es un término diferente de igualdad. Cambia el significado de la palabra igualdad sin que tú te des cuenta. Porque solo dije, como los hombres y mujeres no somos iguales, no deberíamos ser iguales ante la ley. El sentido de igualdad está cambiando. Por tanto, no es un argumento del todo sólido. Espero no estar confundiéndote mucho porque a mí me tomó un poco de tiempo entenderlo bien, pero creo que viendo el ejemplo de Corior, cómo es que él hace exactamente lo mismo, podríamos darnos cuenta más fácil o tener el concepto como más aterrizado. Rumbo al versículo 25 del capítulo 30, Corior dice lo siguiente. Decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de su padre. He aquí, os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres. No sé si te diste cuenta, pero igual que el argumento de la igualdad, sonó bien al final, ¿no? Tiene razón. Os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres. Tiene razón Corior. ¿En qué estuvo mal el argumento? En que cambió significados a la mitad del versículo y ni siquiera nos dimos cuenta. Si te das cuenta, al principio dice, este pueblo dices que es culpable y ha caído a causa de la transgresión de un padre. Aquí hay algo importante porque está hablando de la caída de Adán y Eva y al final acaba hablando de los pecados de los niños que como que se heredan, dice él que eso es un error. No sé si te das cuenta, él está hablando primero de la caída, que es la separación física que tuvimos de Dios. Recuerda que Adán y Eva vivían en la presencia de Dios en el jardín. La caída fue la separación física de Dios. Y acaba él hablando del pecado. Empezó hablando de la caída, acaba hablando del pecado, que es la separación de Dios espiritualmente. ¿Me explico? Caída es separación física, pecado es separación espiritual. Y él habla como si fueran iguales. ¿Te diste cuenta? Igual que el otro argumento que decía igualdad física, igualdad legal es lo mismo. No, no es lo mismo. Caída y caída. No, no es lo mismo. Una es caída física y la otra es caída espiritual. Pero Corior las usa casi igual a la hora de hacer su argumento. Este argumento es muy interesante porque nosotros como santo de los últimos días sí creemos que el pecar nos hace caer de la gracia de Dios, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esas caídas son diferentes. No estamos caídos de la gracia debido a Adán, estamos caídos de la gracia por nuestros propios pecados. Pero si te das cuenta, el que Corior tergiverse los significados y los mezcle en uno, hace que como que suene bonito y real, aunque no lo es. Te lo voy a leer otra vez a ver si lo cachas mejor esta parte. Bueno, creo que cachar está mal en algunos países. Yo no dije eso. Te lo voy a decir otra vez. Y a ver si agarras el error de Corior, ¿vale? Dice aquí, decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de su padre. ¿Sí es cierto? He aquí, os digo que un niño no es culpable a causa de sus padres. ¿Cómo respondes a eso? ¿Te das cuenta? O sea, si no te das cuenta de ese error que Corior está haciendo, no tenemos cómo responderle. Creo que habla bastante bien de nuestra doctrina, pero al final no es tan real lo que dice, pero sí suena real, pero ¿cómo le contesto? Porque no nos estamos dando cuenta que Corior está mezclando significados. Caída, pecado, son cosas diferentes, pero Corior las habla igual. Como si debido al pecado de nuestros padres nosotros asumiéramos que somos culpables. No, esa no es nuestra doctrina. De alguna manera, Corior no está entendiendo la diferencia entre caída física y caída espiritual, es decir, pecado. Espero estarte dando a entender este punto bien. Entonces, volviendo al libro para que nos explique otra vez el punto. Una falacia de subterfugio es pasar del sentido de un término a otro en medio del argumento. Corior pasó del sentido de la caída
O sea, el término era caída. Lo que hizo Corior fue pasar del sentido de caída física al sentido de caída espiritual en medio del argumento, sin ningún aviso, por debajo de la mesa. Esa es una falacia de subterfugio y es un error. Y a medida que más las aprendas a reconocer, también tendrás más probabilidad de evitar ser engañado. En cuanto al cambio de significados, nuestros profetas también nos han advertido. En el libro de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, Spencer W. Kimball, en la página 116, el presidente Kimball nos enseñó lo siguiente. Él, hablando de Satanás usará su lógica para confundir y sus justificaciones para destruir. Enturbiará los significados, así como Corior lo estaba haciendo, los estaba mezclando, los estaba revolviendo. Abrirá centímetro a centímetro algunas puertas y conducirá desde el blanco más puro a través de todos los tonos de grises hasta el negro más intenso. ¿Por qué es que los significados son tan importantes? Los significados en las palabras son casi tan importantes como los valores que tenemos en nuestras monedas. Si nosotros cambiamos el significado de una palabra, ya no la podemos usar igual. Si nosotros cambiamos el valor que tiene una moneda, es decir, en lugar de que valga 5, que valga 2, ya no la podemos usar igual. Seguirá siendo una moneda, al igual que esta una palabra, pero ya no pueden usarse igual. Por ejemplo, si yo logro hacer que tú pienses que la palabra discutir es mala, vivirás toda la vida pensando que discutir es malo cuando discutir es perfectamente bueno. Y lo sabemos por el diccionario, porque nosotros, nuestro significado de discutir culturalmente y en nuestra mente es pelear. Y ese es un significado que está mal. De alguna manera el cambiar el significado te hace ver algo bueno como malo. Y también al revés, te hace ver algo malo como bueno. Por eso los significados son tan importantes. Sin entender el significado de la palabra discutir, podrías vivir toda la vida pensando que es malo, cuando en realidad es bueno dialogar y buscar verdades más profundas. Y Satanás lo puede usar también al revés, al hacerte creer que algo que está mal significa algo diferente y entonces puede estar bien. Así como Isaías nos advirtió que en aquellos días se habría hombres que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno malo, bueno, pues eso regularmente pasa cuando no establecemos bien los significados de algo. Cuando Corior confiesa finalmente que lo que hizo fue un engaño, él dijo que él repitió las palabras que el ángel del diablo le había dado. Y es muy interesante, porque parece ser que este ángel de obscuridad, aunque parecía de luz, había logrado que Corior confundiera en su mente la idea de caída y la idea de pecado. Cuando alguien logra cambiar los significados de algo en nuestra mente, es muy peligroso, porque eso significa que no tenemos un compás. Si cambiamos los significados, cambiamos si algo es bueno o malo, y eso es un gran peligro. De ahí que una de las cosas más importantes en mi estudio personal es un diccionario. Literalmente me ha ayudado muchísimo porque yo sí quiero saber qué significa esa palabra que el profeta está usando aquí. Y literal, yo a la misión me llevé un diccionario porque eso era muy importante para mí. Los significados son importantes y el evitar que se confundan los significados es una de las formas más eficaces para no ser engañado. Para terminar, quiero hablar contigo de un tema que me parece muy interesante en la historia de Corior. No sé si te diste cuenta, pero hay ciudades que creyeron en las palabras de Corior y hubo 2 que no lo hicieron rotundamente, es decir, que las rechazaron firmemente. ¿Tú recuerdas cuáles fueron esas 2 ciudades? Interesantemente, la primera fue Gersón y la segunda fue Gedeón. ¿Recuerdas un poquito de las historias de estos pueblos y cómo estaban apartados de la verdad y regresaron a ella? Si no recuerdas mucho, te refresco un poco la memoria. ¿Quiénes predicaron a Gersón y a Gedeón? Gersón era la ciudad lamanita, los antinefileitas. ¿Quiénes les predicaron? Amón y sus hermanos. Gedeón, si recuerdas cuando estudiamos los viajes misionales de Alma, cuando él deja el asiento judicial, la segunda ciudad que él visita es Gedeón. Muy interesantemente, estas 2 ciudades que rechazaron rotundamente a Corior eran ciudades que habían sido enseñadas por estos 2 grandes misioneros. La pregunta de oro aquí es, ¿qué hizo tan diferentes estas ciudades de manera que rechazaron totalmente las ideas de Corior?
Y aunque no te voy a dar una respuesta ahora, porque eso te voy a invitar a que lo investigues tú, al final del video te voy a hablar un poquito más de cómo hacerlo. Yo te voy a hablar de una pista que sí puedes buscar. Al estudiar ambos pueblos, te estoy haciendo aquí un spoiler, vas a encontrar algo muy interesante, que es la manera en la que ellos se centraron en El Salvador, desde la enseñanza, desde su conversión y su discipulado. Interesantemente, volvemos a un principio fascinante. Jesucristo es la roca. Y el que establece sobre la roca, aunque vengan las tormentas y los vientos raros de doctrina, no se caen. Quienes están cimentados en arena, probablemente se hundirán. Jesucristo es nuestra roca, y a medida que nos cimentamos sobre Él, nosotros tendremos una conversión más profunda, tendremos un cimiento más sólido, y es más probable que logremos evitar el engaño. A veces siento que me pierdo, en mi mente los recuerdos del pasado corro lejos, errores cometí. Por las mañanas me pregunto, ¿qué he estado haciendo? Siento que me hundo, cada segundo siento un nudo por tanta soledad. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Espero lo hayas disfrutado mucho. A mí este tema me fascina, como casi todos, pero bueno, este me fascina más porque es el de esta semana. Quiero hablarte de 3 cosas importantes. La primera, en cuanto a la música, ya lancé yo mi disco de 4 canciones que espero estén disfrutando muy seguido y los domingos. Pero también vamos a lanzar otro disco. Este disco está preparado para salir en las siguientes semanas. Estamos esperando todavía 3 meses. Estamos pensando que por ahí de octubre podremos compartirlo con ustedes. Y va a ser un disco genial. La verdad que estamos muy emocionados, estamos trabajando muy fuerte en ello y esperamos de corazón que cuando lo podamos compartir con ustedes lo disfruten mucho. Por ahí, de hecho, como parte de este lanzamiento, estamos planeando algunos conciertos en vivo digitales para que ustedes puedan acompañarnos, pero todavía les tendré las fechas la próxima semana que podamos plantear mejor todos estos eventos. El segundo anuncio es que yo ya había trabajado en algunas traducciones de discursos, que ya les había platicado o que les había compartido algunos de ellos. Sin embargo, en este mes me llegó una propuesta muy interesante y como anillo al dedo para ayudarme a trabajar en la traducción de esos discursos que a mí me encantan, que solo están en inglés y que quiero compartir con ustedes. Así que la próxima semana seguramente les tendré un anuncio increíble sobre en qué momento y en qué tiempo empezaremos a compartir con ustedes estos discursos que están buenísimos y que sé que les van a encantar porque para mí fueron pilares importantes de mi aprendizaje, así que estoy muy emocionado por eso y ya muero por compartírselos. La semana siguiente va a ser muy importante para el canal porque en el siguiente video del próximo sábado les hablaría sobre este concierto o estos eventos musicales y también sobre esta gran oportunidad de aprendizaje que quiero compartir con ustedes. Tercer y último asunto, dije que sería importante e interesante investigar un poquito más sobre estas 2 ciudades, Gedeón y Gersón. Te invito a estudiarlas y a pensar muchísimo en preguntas sobre qué los hace diferentes. ¿Cómo fue que conocieron la doctrina? ¿Qué doctrinas aprendieron más? ¿En qué doctrinas se centraron los misioneros o los profetas Amón cuando les enseñaron? ¿Cómo fue su conversión? ¿Cómo fue cuando los misioneros se fueron de ellos? Todas esas preguntas te ayudarán a ver cómo es que tanto Gedeón como Gersón profundizaron su conversión y lograron cimentarse en algo tan sólido que las doctrinas de Corior no les hicieron ni... Sin más que decir, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Por favor, déjanos en los comentarios qué es lo que tú aprendiste de esta historia sobre Corior, lo que tú aprendiste de Alma, de Corior, de toda esta situación que se dio en el libro de Mormón. Me encantaría leerlo, siempre los leo, no siempre contesto, pero siempre los estoy leyendo y me encanta aprender de ustedes también. Así que por favor déjenme sus comentarios lo que aprendieron de esta historia de Corior en su propio estudio personal o familiar. Sin más que decir, ahora sí, yo soy Braulio Sánchez, esto fue Tesoros en las Escrituras, gracias por estar con nosotros una semana más y nos vemos la semana que entra.